La puntuación sirve para tener una mejor comprensión del texto, ya que determina la coherencia de este. De tal manera, un texto con mala puntuación puede resultar confuso y ambiguo. En la lengua oral, hacemos énfasis en la voz para la separación de oraciones o de los elementos que conforman un enunciado. Con mayor razón, en la lengua escrita también requerimos de señales para leer de manera correcta. A estas señales les llamamos signos de puntuación. Los signos de puntuación que existen en nuestro idioma son, entre otros, la coma, el punto y coma, el punto y los dos puntos. Para que tengas una mayor claridad en cuanto al valor que tienen en un texto, en este tutorial se compararán con algunas señales de tránsito. La coma indica una pausa breve en la lectura. La vamos a identificar con la señal de tránsito de los vibradores, los cuales nos indican detenernos un poco sin llegar a parar completamente. Esta pausa breve nos manifiesta un momento de transición. Veamos a continuación en qué casos la utilizamos. 1. En una serie de enumeración, exceptuando el último elemento cuando éste está precedido por las conjunciones I, E o U. Ejemplos. Dos. Después de un vocativo cuando éste va al inicio de la oración, entre comas cuando va en medio y delante de un vocativo cuando éste va al final de la oración. Ejemplos. 3. Cuando el orden de los elementos de la oración no es el que gramaticalmente se usa, es decir, cuando la oración empieza por el predicado, se coloca coma para separarlo del sujeto. Ejemplo. 4. Cuando se emplean frases como, en efecto, es decir, esto es, finalmente, por lo tanto, sin duda, por consiguiente, y otras de uso parecido. Ejemplos. 5. Antes de las conjunciones adversativas, sin embargo, no obstante, pero, más, aunque, entre otras, cuando las oraciones son breves. Ejemplos. 6. Cuando se sustituye algún verbo mencionado anteriormente. Ejemplo. La pausa ejercida por el punto y coma es mayor a la de la coma y menor a la del punto. Podríamos hacer la equivalencia con la señal de los topes, por medio de los cuales hay que disminuir la velocidad. Veamos en qué casos se utiliza este signo de puntuación. 1. Para separar oraciones distributivas. Ejemplo. Dos. Para separar oraciones extensas en donde se hayan utilizado anteriormente comas. Ejemplo. 3. Antes de las conjunciones adversativas cuando las oraciones son extensas. Ejemplo. 'El punto es un signo que indica una pausa al final de una oración. Equivale al semáforo con luz roja. Este signo tiene varios usos. Los dos puntos indican una pausa larga. Entre sus variados usos podemos mencionar 1. Se emplean después de los encabezados de carta, memorándum y otros. Ejemplos. 2. Cuando se va a hacer una enumeración. Ejemplo. 3. Para citar las palabras de alguna persona.
Ejemplo: después de haber revisado los usos básicos de estos signos de puntuación, hagamos ahora un par de ejercicios. La respuesta correcta corresponde al inciso B. Leamos en voz alta el texto. Éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Punto. Debemos finalizar esta idea con este signo, pues nos encontramos en la introducción del contexto de la historia. A continuación, se hablará de un sujeto específico. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando, lavando ropa. Por medio de las comas se comienza a hacer una enumeración de las actividades de mi madre. Continuamos con la inserción de un punto y coma, pues, aunque se sigue hablando de la madre, ya no se referirán a actividades, sino una característica de este personaje. Punto y coma, ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico. El nuestro era de los últimos que funcionaba con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas. Como puedes observar, nuevamente, la coma permite la enumeración de distintos elementos que quiere comprar la madre del narrador. El paréntesis que aclara la característica del refrigerador se cierra con un punto y seguido. El texto concluye con la oración: en esa época, mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa. Tenemos que concluir con un punto final. Hagamos a continuación otro ejercicio. La respuesta correcta corresponde al inciso C. La aclaración, la joven que vino de España, constituye una característica propia de Irene, por lo tanto debe de ir entre comas. En la segunda oración, al referir Rubén seguido de una coma, se está formando un vocativo. En el caso de la tercera oración, los elementos guantes, capa y sombrero están numerándose por medio de comas. Finalmente, Chespirito cumple con la función de un apodo y por lo tanto debe enunciarse en medio de comas. Acompáñenme en la siguiente cápsula para seguir aprendiendo más de la estructura de nuestra lengua.